ver, a continuar con la unidad 3. Unidad 3, ¿sí? Con el tema 1.4, que se llama círculo de Mohr para esfuerzos planos. Círculo de Mohr para esfuerzos planos. Bueno, este tema también es sencillo, ¿sí? Vamos a hablar con respecto a lo que son esfuerzos planos, es otro método, nomás que el círculo de Mohr es un método gráfico, en el cual nosotros podemos graficar, como se dice, y sacar los esfuerzos principales, máximos y mínimos, y los esfuerzos flotantes. Para poderlo entender, les tengo aquí un problemita sencillo para poder entender lo que es el tema, y nos dice determinar los esfuerzos principales, el esfuerzo cortante máximo y el esfuerzo de inclinación necesario para obtener estos esfuerzos para el eje del ejemplo A. Bueno, aquí tenemos nosotros la partícula, ¿sí? Esta partícula, ¿sí? Ya les había dicho de dónde la determinamos. Tiene un esfuerzo de 4800, ¿sí? Equilibrada. Tiene un esfuerzo cortante hacia acá y un esfuerzo cortante hacia arriba de 3200 hacia abajo para estar en equilibrio, y eso es todo lo que tiene. Ahora, ¿qué es lo que debemos de recordar nosotros de los que son los esfuerzos planos? Recuerden que todo proviene de una viga que se encuentra en cantilever o apoyada, en la cual nosotros, si tiene una carga a esta viga o un peso, ¿sí? Lo que estamos analizando es la parte de una partícula interna que se encuentra dentro de ella. Esa partícula se le van a hacer todos los análisis. A la hora de aplicar la carga a nosotros, esto adquiere una deformación máxima y un ángulo de rotación. Entonces, ¿qué está sucediendo internamente en la viga cuando se aplica esa carga? Esa es la pregunta. Entonces nosotros para eso tenemos aquí los esfuerzos aplicados que están interviniendo en la partícula. Ya te lo da por lo regular el problema, ¿sí? ¿Qué es lo que le debemos de hacer? Primero, a recordar lo de los signos, ¿sí? Es bien importante. Primero, acuérdense que si nosotros tenemos, ¿sí?, que la carga vaya hacia afuera, esto está en tensión, ¿sí?, y es positivo. Si está hacia adentro la carga, está en compresión y es negativo. Esto es para lo que son los esfuerzos planos, ¿sí? Pero ¿qué sucede en los esfuerzos cortantes? En los esfuerzos cortantes de la partícula, o sea, este que es el de equilibrio, ¿sí? Si la flecha va hacia arriba, ¿sí?, esto hace un torque en la viga, y ese torque es en sentido contrario a las manecillas del reloj. Si está en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿sí?, es negativo. Y si está a favor, aquí vamos a ponerlo así, este está hacia arriba y este está hacia un lado, esto va hacia abajo, este sería positivo. A favor de las manecillas del reloj positivo, en contra de las manecillas del reloj negativo. Y esos son signos que nos debemos de aprender, de memorizar, para no equivocarnos a la hora de la aplicación. Como ya habíamos dicho, el método del círculo de Mohr es un método gráfico. ¿Qué debemos de hacer si es un método gráfico? Primero trazamos nuestro eje coordenado, nuestro primer paso. Nuestro eje coordenado, ahí está. Este sería X, este sería Y, ¿sí? Y teniendo la partícula, sacamos los puntos que vamos a graficar. Entonces, para sacar los puntos, lo analizamos por cara. Esta sería la cara A, AB,
y la cara BC. Aquí vamos a ver D. Entonces vamos a analizar la cara AB y la cara BC. Las demás son caras simétricas, entonces es lo mismo. Y aquí vamos a poner una letra B y una letra H para poder sacar lo que son los puntos a que vamos a graficar. Primero la B. ¿Sí? B, recordando que lo que tengamos aquí serían los esfuerzos normales y lo que tengamos de este lado serían los esfuerzos cortantes. Esfuerzos normales de la cara B sería 4800. ¿Sí? Y los esfuerzos cortantes de la cara B es hacia arriba, en sentido contrario a la manecilla del reloj, y son menos 3200, ya habíamos dicho que es negativo, sentido contrario a las manecillas del reloj, y este sería mi primer punto. Ahora, mi segundo punto sería H. Aquí tenemos H, ¿sí? Y sería, en el eje de los esfuerzos no tenemos nada, por lo tanto vale 0. Y en el eje cortante tenemos positivamente 3200. Estos serían mis puntos. Ahora vamos a graficarlos. ¿Sí? Vamos a graficarlos. Aquí serían en B 4800, 1, 2, 3, vamos a agrandar tantito, 4, 4800, por aquí más o menos son 4800, menos 3200 hacia abajo, 1, 2, 3200. ¿Sí? Vamos a supongamos aquí son 3200 en el punto B. ¿Sí? 3200 en el punto B. Bueno, ¿sí? Ahora vamos a graficar el otro, sería 0, aquí tenemos el origen, y 3200. 1, 2, 3200. ¿Sí? Teniendo ya el punto H y teniendo el punto B, ¿sí? ¿Qué hacemos? Unimos más o menos de punto a punto y nos da un centro. Ese centro sería el centro del círculo. Teniendo los puntos ya se avanza bastante. Ahora, teniendo los puntos, se agarra un compás en la hoja cuadrática, en la hoja de cuadro, y se traza el círculo. ¿Sí? Ahorita le paso otro plumón porque se no quiso pintar. A ver el rojo, a ver si se alcanza a ver el rojo. Trazamos el círculo. A ver si se alcanza a ver. Ahí está el círculo. ¿Sí? Y determinamos puntos. Este sería, ya habíamos dicho, el cruce de los ejes. Sería el punto A. El punto C ya habíamos dicho. ¿Sí? Lo completamos hasta acá. Y este sería el punto B. Pero tenemos otros puntos. Aquí, miren, en la unión entre B tenemos el punto F. Y de este lado pues sería 0. Aquí ya lo tenemos. Acá sería H. Así es como nos queda el círculo. Ya tenemos nosotros el círculo graficado. Empezamos a calcular primero el esfuerzo máximo. ¿Sí? Vamos a ver si se ve. Así se ve. Esfuerzo máximo. El esfuerzo máximo. El esfuerzo principal máximo. El esfuerzo principal máximo. El esfuerzo principal máximo. ¿Cómo lo calculamos? Primero hay que diferenciar cuál es. Esta distancia, miren, de 0, ¿sí?, hasta el punto B. Ese sería mi esfuerzo principal máximo. ¿Sí? Entonces de 0 a B. De 0 a B sería mi esfuerzo principal máximo. ¿Qué tenemos de 0 a B? Tenemos OC. Tenemos OC, ¿sí?, más el radio del círculo. El radio del círculo. Entonces ya vimos, el de 0 a B es OC más el radio del círculo. ¿Sí? Y seguimos, OB es igual a OC
más el radio del círculo se sabe determinar con la raíz porque es un triángulo, si observamos es un triángulo. Por lo tanto, con la ley de Pitágoras tenemos de C a F al cuadrado más de F a B, de F a B al cuadrado. Sustituyendo datos, O a B va a ser igual a OC. Esta distancia de OC, si la observamos, nosotros tenemos de aquí, de 0 hasta F, 4800. Y si se dan cuenta, es simétrico, son dos triángulos. Por lo tanto, este pasa por el centro. Así que esta distancia de aquí a aquí son la mitad. 2400 y aquí 2400. Vamos a anotarlo por ahí. Tenemos que de O a C va a ser igual a 2400. Y de C a B, de C a F, ya quedamos que de O a C 2400 y de C a F 2400, que son los 4800. Sustituyendo, tenemos de O a C 2400 más la raíz de S a F, de C a F 2400 al cuadrado más de F a B, ya lo tenemos, 3200, de F a B 3200 al cuadrado. ¿Sí? Entonces OE será igual a 2400 más la raíz de esto me va a dar 4000. Son 4 y 2 serían 6. Entonces mi esfuerzo máximo sería igual a 6400 libras sobre pulgadas cuadradas. Y este sería el cálculo para mi esfuerzo máximo. Yo siento que está sencillo. Vamos a hacer ahora el cálculo esfuerzo principal mínimo. ¿Sí? Esfuerzo principal mínimo. Nos vamos a la gráfica. Observamos del punto 0 donde se cruzan los ejes coordenados, ¿sí? De 0 a B era el máximo y de 0 a A es el mínimo. Entonces tenemos de 0 a A va a ser igual a también OC menos el radio del círculo. Al bajarlo le restamos y entonces tenemos el esfuerzo principal mínimo menos el radio del círculo. Y el mismo procedimiento, de 0 a A va a ser igual, vale 2400 menos la raíz cuadrada de 0 a C, de 0 a C, más de 0 a H, de 0 a H al cuadrado, sustituyendo datos, nos va a quedar igual a 2400 menos la raíz cuadrada. OAC vale 2400 al cuadrado más OH vale 3200 al cuadrado, y el esfuerzo principal mínimo de OA va a ser igual a 2400 menos 4000. Este de 0 a A va a ser igual 4000 menos 2400, 1600 negativo, porque este es mayor, y son libras sobre pulgadas cuadradas. Este sería mi esfuerzo mínimo. Y ya hicimos dos cálculos. Hicimos el esfuerzo principal máximo y el esfuerzo principal mínimo. Uno me dio 6400 y el otro me dio menos 1600. ¿Sí? Bueno, vamos a borrar un poco de datos porque no tengo mucho espacio. Para poder sacar el ángulo, ya sacamos los esfuerzos principales. Ahora vamos a sacar a qué ángulo se está inclinado, o cuál fue el ángulo de inclinación de esos esfuerzos. ¿Sí? Entonces, el ángulo lo vamos a calcular de acuerdo a la tangente. Y dice que la tangente de 2 veces el ángulo es igual de F a B y de C a F. ¿Dónde lo tenemos? Aquí tenemos
tenemos que calcular el ángulo de inclinación. ¿Sí? Entonces, dice que la tangente de 2 veces el ángulo va a ser igual a FB, vale 2400, entre de C a F, vale 3200. ¿Sí? Eso nos va a dar una tangente de 2 veces el ángulo. Pero un error que tengo aquí. 2400 es de C a F. Aquí estoy sustituyendo mal. Estoy sustituyendo al revés. Me iba a dar un ángulo muy extraño. Vuelvo a retomarlo. De C a F. De F a B a 3200 y 2400. Eso me va a dar 1.33. 1.33. Eso va a ser en ángulo en tangente 2 veces el ángulo a 53.3, creo, algo así. 53 grados. Bueno, como yo no voy a calcular el ángulo, entonces lo divido entre 2 y me va a dar 21, 25.6 igual a 26.5. Esto es lo que me va a dar. ¿Sí? Eso me va a dar el ángulo. ¿Sí? Ahora, las coordenadas del cortante. ¿Cuál va a ser el esfuerzo cortante? Calculando el esfuerzo cortante máximo. El esfuerzo cortante máximo. Todas las verticales que se encuentran dentro del círculo es el esfuerzo. Acuérdense que los esfuerzos cortantes son los verticales y los esfuerzos normales son los horizontales. Entonces nosotros aquí tenemos nuestro máximo espacio entre el centro del círculo a la orilla. Esto es el radio. ¿Sí? Vamos a poner el punto D. Entonces quiere decir que el punto D, las coordenadas del punto D serían, es esta distancia de aquí a aquí, que es esta distancia, aquí la tenemos, que vale 2400, ¿sí? Coma, y esta distancia en cortante, acuérdense que el esfuerzo anular va de este lado y el esfuerzo cortante va del otro lado para sacar las coordenadas, y esta distancia de aquí a aquí viene siendo el radio, los radios que hemos estado sacando, y el radio que hemos estado sacando son de 4000, que es la raíz cuadrada de los cálculos que hemos estado haciendo. Es esta distancia de aquí a aquí, o esta distancia de aquí a aquí, es la misma que de aquí a aquí. Por lo tanto, ¿sí? Este radio ya lo teníamos y vale 4000. Y esas son las coordenadas del esfuerzo cortante máximo. ¿Sí? Ahora, el ángulo del esfuerzo cortante, a ver si ponemos aquí, ángulo, aquí cabe. El ángulo del esfuerzo cortante, ¿sí? Va a ser igual, acuérdense que el ángulo del esfuerzo cortante se representa por una S y va a ser igual al ángulo del esfuerzo plano que se representa por una P más 45 grados. ¿Sí? El ángulo del esfuerzo cortante es igual al ángulo que sacamos de 26, ¿qué? Este es el ángulo plano, 26.5 grados más 45, hay que sumar eso. El esfuerzo plano es igual a 20, 60, 70, 71.5. 71.5, ¿sí estoy bien? Creo que sí. Ahí está. Ese es el ángulo del esfuerzo plano. ¿Sí? Ya tenemos entonces todo. Vamos ahora a graficar cómo van a quedar las partículas de acuerdo a los esfuerzos que calculamos. Ahora vamos a graficar cómo va a quedar el diagrama. ¿Sí? El diagrama de cuáles fueron los movimientos que obtuvo la partícula. Miren, vamos a trazar el eje inicial. ¿Sí? Y nuestra partícula estaba de esta manera. Para acá tenía 4800 libras sobre pulgadas cuadradas. ¿Sí? Para acá no tenía absolutamente nada. Se lo quitamos. Para acá pues sería para que esté en equilibrio. Sería la misma. Ahí está. Y tenía un esfuerzo cortante para acá y otro esfuerzo cortante para acá de 3000.
200. ¿Sí? El ángulo en el cual nosotros trabajamos, el que sacamos para el punto del esfuerzo plano, más o menos, vamos a tomar como referencia el eje de las X, fue este ángulo fue de 26, no me acuerdo qué, 26.5. Y a esto, nosotros con este ángulo y estos esfuerzos hicimos una partícula, o movimos la partícula, vamos a ver si se entiende, 26 grados. Y los esfuerzos que obtuvimos fue de 6.400, atención, 6.400, atención, que fueron los cálculos, y a compresión, ¿por qué? Porque era negativo, 1.600. Compresión, no se confunde con la flecha del ángulo. Voy a bajarla tantito para que no se confunda con la flecha del ángulo y voy a bajar el grado, 26.5 grados y 1600. Ahí está. Así, con estos esfuerzos la partícula se movió de esta manera, ¿sí? Y la partícula del cortante, ¿cómo fue que se movió? Ahorita la escribimos. ¿Cuánto fue este lado? 6.400. 6.400. Y la partícula con referente al eje de las X, lo seguimos. ¿Sí? La partícula se movió 71.5. Más o menos como por aquí. Entonces, este fue el ángulo del esfuerzo cortante. 71.5. Quiere decir que la partícula del esfuerzo cortante quedó más o menos así, a 71.5, y quedó de 2.400. ¿Sí? Habíamos dicho que el puntaje del cortante o los centros del cortante quedaban en 2.400 y 4.000. ¿Sí? 2.400 para el esfuerzo normal y 4.000 para el esfuerzo cortante. Entonces tenemos aquí para el esfuerzo cortante 2.400, normal, perdón, 2.400 y para el cortante 2.400 para que esté simétrico y 2.400 es el cortante y 4.000 el cortante. Lo que no me acuerdo si este 4.000 era positivo o no. Sí, era positivo. Sí, era positivo, 2.400 ya, y el cortante era positivo. ¿Sí? Me dio 4.000. Ahora, para que esté en equilibrio, del otro lado, me dio 4.000. Acuérdense que son libras sobre pulgadas cuadradas. Libras sobre pulgadas cuadradas. Libras sobre pulgadas cuadradas. Todos son libras. Y así es como queda el último esquema ya. Equilibrado en 2.400 y con un esfuerzo cortante de 4.000. Aquí lo tenemos. Ya lo habíamos dicho anteriormente. Así es como queda el diagrama final que se debe de hacer, ¿sí? De cómo queda al momento de aplicar nosotros estos esfuerzos, esfuerzo normal, esfuerzo cortante. ¿Qué sucede? Me mueve un ángulo y después con esos ángulos me da un ángulo cortante y la partícula me viene quedando de esa manera.